Pastor Aldo, sabe que hoy temprano justo leía en el libro de Josué como cuando se da la instrucción de que ellos vayan a delinear la tierra, crear como ese lugar para saber qué le correspondía a cada uno. En el documento que usted nos manda, hace un preámbulo precisamente sobre el tema de los gobiernos de esas áreas específicas. Esto estaba planeado así por Dios, definió Dios, porque uno ve cómo las guerras inician cuando alguien quiere ir empezando a correr sus fronteras o a querer acaparar más territorio, pasarle por encima a otras culturas, a otro y decir aquí la predominante soy yo. Pero, ¿qué estaba en el corazón de Dios, doctor Alducin, como para empezar a entender un poquito de esto? Porque mucho de esto en el corazón del ser humano es donde empiezan a surgir las guerras. ¿Qué piensa Dios acerca de los gobiernos, de quienes establecen sus territorios? ¿Cómo podemos empezar a ver esto, doctor Alducin? Claro, es muy, muy importante, sobre todo porque estamos atravesando en el mundo una crisis actualmente. Después de 2 años de pandemia entramos a una amenaza de una invasión de Rusia sobre Ucrania que finalmente se llevó a cabo. Y ante todas estas etapas que la historia nos muestra en nuestra vida y todas las circunstancias que estamos atravesando como cristianos, es bien importante que nosotros podamos tener una clara visión acerca de lo que la Biblia dice precisamente acerca de las guerras, acerca del pacifismo. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué permite Dios esto o aquello? Porque el mundo pues está esperando respuestas. Y cuando enfrentamos, repito, esto de la guerra, tenemos que hacernos las preguntas que tú acabas de hacer, que son muy importantes. Tenemos que comenzar, para poder entender esto, que después del diluvio universal, inmediatamente en el capítulo 9 del Génesis, versículo 6, Dios, al ver tal maldad del corazón humano y la forma como la maldad se puede desbordar, que Dios establece el gobierno. Los gobiernos han sido establecidos por Dios, lo vamos a ver más adelante también en Romanos capítulo 13, con el propósito de detener la maldad humana. Y la maldad humana no puede ser detenida siempre mediante el pacifismo. Desgraciadamente se tiene que usar muchas veces el uso de la fuerza y la violencia. Por eso hay policía, por eso hay soldados, por eso hay guerras, pero la raíz es la naturaleza humana. Dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios aquí le entrega la espada de la retribución al gobierno, no a las personas como individuos. Esto es importante. Entonces, Dios le permite a los gobiernos usar la fuerza, usar la violencia cuando sea necesaria, aunque sabemos que muchos abusan de esto, para poder detener el mal. Entonces, cuando entendemos esto, después vinieron el patriarcado, vinieron los estados, las ciudades-estado y finalmente los gobiernos como los conocemos actualmente. Entonces, es Dios claramente el que establece el gobierno para detener, vuelvo a repetir, la maldad del corazón humano. Y este fue el gran fracaso de Carlos Marx. Si Carlos Marx hubiera conocido un poco la naturaleza humana, hubiera entendido que no es simplemente el problema una lucha de clases entre burgueses y proletariado, proletariado contra burgueses, sino que es un problema que tiene su raíz en la naturaleza humana. Y el Nuevo Testamento lo clarifica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, en una escuela tiene que haber una autoridad. El director de la escuela tiene que supervisar que los maestros lleguen a tiempo, tiene que ejecutar sanciones cuando un alumno se sobrepase en su disciplina y puede llegar a expulsarlo del colegio. En una oficina tiene que haber un director de una compañía con vicepresidentes, etcétera, etcétera, con policías en el edificio. En una escuela, en una compañía tiene que haber también diferentes características para que las personas puedan saber que hay una autoridad dentro de ahí. En los gobiernos hay autoridad, en una casa, en la familia tiene que haber una autoridad. En este caso es Dios al que nos ha puesto a nosotros como autoridades. En fin, todo tipo de autoridad ha sido establecido por Dios,
pero es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque por todos lados vemos rebelión y la rebelión puede llevar a la anarquía. Y dice a continuación, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Siempre los rebeldes no han podido acabar mal. Un niño rebelde, un estudiante rebelde, un ciudadano rebelde contra las autoridades, una oveja rebelde en su iglesia, siempre la rebelión acaba mal en cualquier aspecto de la vida. Porque los magistrados, y aquí ya está hablando Dios acerca de los principales, o sea, esta palabra arcón en el griego significa los que dirigen o los líderes. Independientemente No de quién sea el gobierno, temor. doctor Aldocín, independientemente de quién sea el gobierno, así igual, o sea, ¿cómo balancear Sí, eso? ahorita lo vamos a ver, porque Okay. hay muchos, aunque sabemos también que Dios ha puesto autoridades, un Hitler, un Saddam Hussein, un Mao Zedong, ¿verdad? Un Mussolini, y todos estos personajes que han abusado del gobierno, ya Dios los va a tratar. Pero Dios, una cosa es la voluntad directiva, que Dios permite ciertas cosas, y otra cosa es la voluntad permisiva y la directiva. La directiva es cuando Dios nos quiere dirigir y quiere que estemos en su voluntad, y la permitiva es cuando Dios permite. Pero el hecho que Dios permita que ciertos gobernantes, como del Antiguo Testamento, el rey Nabucodonosor, en Daniel, dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 1, que Nabucodonosor entró a Jerusalén y la sitió porque Dios lo llevó. Dice Ezequiel 38 que la invasión próxima de Rusia contra Israel, Dios está guiando a estos ejércitos. Y aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque Dios permite estas cosas y porque muchas veces es Dios el que incita a muchos gobernantes para que puedan servir como un juicio a otras naciones, como lo vamos a ver más adelante. Pero esto lo vamos a abarcar un poco más claro. Y dice, los magistrados no están para infundir el temor al que hace lo malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Porque es servidor de Dios. De alguna forma, todos, absolutamente, todos están sirviendo directa o indirectamente a Dios. Decía Martín Lutero que el diablo, ¿verdad?, es el perrito de Dios con un bozal. Que realmente el mismo diablo, muchas cosas, hace cosas que se le permite a Dios hacer y no tiene la libertad que él podría tener de otra forma que no fuera la soberanía de Dios. Como en el libro de Job. En el libro de Job, el diablo no puede atacar a Job porque está rodeado por la protección de Dios. Y hasta que Dios le quita la protección a Job, el diablo puede atacar. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. Thank you.